Amén. Es un placer, como siempre, saludarlos, mis amados hermanos, en esta hermosa mañana de domingo, esperando que el dulce amor del Señor Jesucristo, la paz de nuestro Padre Celestial, esté siempre con ustedes, mis hermanos, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén. Como ustedes saben, pues ya desde hace unos días se han incrementado mucho, ¿verdad?, los ataques contra nosotros, en este caso contra el hermano Isaac Puentes, contra su servidor, y calumniando, ¿verdad?, nuestras personas, tejiendo trampas, haciendo fotomontajes, un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Ante esta situación han surgido algunas dudas de amados y preciosos hermanos, no muchos, 1 o 2 o 3 hermanos, que han tenido algunas dudas de cómo se debe comportar un cristiano, ¿verdad?, ante las calumnias. Y bueno, ante eso, pues, aunque es breve el comentario, la respuesta es que tenemos un Dios, hermanos, que es amor, pero también tenemos un Dios que es justo. El cristiano, naturalmente, no se debe rebajar a la maldad del hombre, porque somos hijos de luz. Entonces nosotros debemos pelear con las armas de la luz. Pero también con las armas de la luz, hermanos, cuando peleamos es una confrontación directa contra las tinieblas. De hecho, si vemos 2 escrituras que se contraponen en la Biblia, es Mateo capítulo 5, donde vemos el sermón de la montaña, y vemos cómo el Señor Jesucristo está hablando de, pues, ayudar al prójimo, de si alguien te pide que vayas con él 1 milla, vayas con él 2, si alguien te pide la túnica, dejes también la capa, etcétera, etcétera. Y eso es elemental en el cristiano. Los cristianos siempre debemos actuar como Cristo actuó. Pero también vemos cómo actuó Cristo en Mateo 23, ¿verdad?, en donde Cristo llama a los fariseos generación de víboras, serpientes, hipócritas, como 6-7 veces en el mismo capítulo, y les dice cómo escaparéis del infierno, ¿verdad? Entonces vemos cómo esas escrituras se contraponen en la personalidad de Jesucristo. Definitivamente Jesucristo en ningún momento odió a los fariseos, más sin embargo, llegado el momento, tuvo que confrontarlos con la verdad. Y eso es lo que hace un apologista, hermanos, eso es lo que hace un pastor con el cayado contra los lobos, porque pues a veces los lobos entran y, tomando la figura de David, pues hay que usar el cayado. Pero el cayado se debe de usar legítimamente. Nosotros no debemos hablar palabras altisonantes, no debemos caer en calumnias en contra de nuestros enemigos, no debemos actuar perversamente como hacer trampas y luego esperar que nuestro enemigo caiga en la trampa. Eso no es correcto y eso no está de acuerdo a la santidad de Dios. Entonces, ¿cómo debemos de actuar ante todo esto, hermano? En síntesis, naturalmente, pues debemos actuar de forma como Cristo actuó, pero tomando a Cristo en toda su naturaleza, ¿no? Porque de ninguna manera el Señor Jesucristo consintió la hipocresía, ni consintió que las personas, en este caso los fariseos, siguieran engañando a la gente. De hecho, la confrontación de Cristo con los fariseos fue tan tremenda que los fariseos lo decidieron llevar a la cruz, porque no soportaron de ninguna manera la confrontación directa y de que el Señor exhibiera sus hipocresías y su falsedad. En tal sentido, ¿cómo debe actuar un cristiano? Pues simple y sencillamente el cristiano, naturalmente, no debe odiar a nadie, no debe guardar ningún odio en su corazón, no debe desear el mal a sus enemigos, no debe pagar mal por mal, no debe hacer comentarios ofendiendo de ninguna manera a la persona. Eso lo digo para todos ustedes, hermanos, para todos nosotros, ¿verdad? Si hay que ajustar la tuerca, hay que ajustar la tuerca. Pero también no debemos caer en el extremo en ningún momento de decir un cristiano debe quedarse callado. No, un cristiano debe hablar fuertemente la palabra de Dios, un cristiano debe defenderse legítimamente, lo vamos a ver ahorita en un momento más en la predicación, y porque tenemos muchas figuras, muchos ejemplos.
Un cristiano debe defenderse legítimamente con la luz y con la palabra del Señor. No entiendo. Legítimamente con la luz y la palabra de Dios. Entonces, hermano, sintetizando, ¿verdad? Sintetizando, debemos actuar, sí, como Cristo actuó, en el sentido de no pagar mal por mal. Eso es cierto, legítimamente no se debe pagar mal por mal, no se debe ofender a nadie, hermanos, de una vez les digo, ¿verdad? Sino debemos usar la palabra de Dios, ¿verdad?, para defendernos del maligno. Más sin embargo, la palabra de Dios es una espada, hermanos, que corta, ¿verdad? Una espada también que traspasa el alma y pues decididamente pues tenemos que usar las armas de la luz para defender el Evangelio y por qué no también defendernos como lo hizo también el apóstol Pablo en sus dos defensas. Que Dios me les bendiga a todos ustedes, les amo mucho en el Señor, ¿verdad? Encontremos siempre un equilibrio en los polos, porque los polos no son buenos. Un equilibrio en los polos, ¿verdad? De ninguna manera responda mal por mal, maldición por maldición, ¿verdad? Pero también, si hay que defenderse legítimamente, hay que hacerlo con las armas de la luz, utilizando la santa palabra del Señor. Que Dios me les bendiga a todos ustedes, les amo profundamente en Cristo. Para mí, mis mejores deseos y mi corazón para todos ustedes. Les amo con todo mi corazón en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.